Tenemos en línea a Pablo López, es el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día, acá Matías Sáez. ¿Qué tal? Buen día, Matías. Buen día a todos los oyentes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo, en principio, bueno, alguna apreciación de lo que ha dejado la apertura de sesiones finalmente que se había postergado el día de ayer con la palabra del gobernador, ¿no? Sí, la verdad que fue una mañana en donde el gobernador repasó los 3 años de gestión, desde el 2019 que está al frente del gobierno, que estamos trabajando con él. La verdad que fue muy impresionante el repaso que hizo de todas las acciones que se hicieron, de la impronta que le dio el gobierno desde que llegó a este estado provincial. Había que levantar un estado que estaba muy desmantelado, y la verdad que se ha logrado hacer muchísimo en educación, en salud, en seguridad, en todas las áreas de gobierno en las que uno repasa. La verdad se encuentra con muchísimas cosas hechas, y eso fue en lo que se concentró el gobernador, y creo que fue muy bueno escucharlo hacer ese repaso y muy contundente. Uh-huh. El tema coparticipación sigue, ¿no? En agenda, obviamente, después de lo que ha sucedido, mucho de lo que se habló con el tema de los fallos judiciales también, ¿no? Y cómo afecta esto a nuestra provincia. Sí, la verdad que el tema coparticipación, independientemente de lo que ha sucedido recientemente con el fallo de la Corte Suprema en relación a la Ciudad de Buenos Aires, hay que decir que es un tema que estructuralmente tiene que estar presente en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia tiene un déficit estructural en materia de recursos, y ese déficit estructural tiene que ver con la coparticipación. La provincia de Buenos Aires está muy perjudicada en el tema de coparticipación. Esto viene de una historia larga, la hemos contado varias veces. A la provincia se le han sacado recursos hace muchos años y no ha podido recuperar, pero para ponerlo en números simples y para tener una idea de qué se trata esto, o de qué hablamos cuando decimos esto, es que la provincia, en cualquier indicador económico que uno mire, aporta entre un 35 y 40% a la generación de riqueza del país, incluso en poblaciones el 38%, en producción industrial incluso el 50%, y sin embargo los recursos coparticipables recibe poco más del 20%. Y yo creo que son elocuentes los números en ese sentido. Una provincia que tiene que sostener un territorio muy grande, que tiene que sostener y generar infraestructura para 17 millones de habitantes, y sin embargo tiene recursos que obviamente no alcanzan para poder generar condiciones de vida dignas, ¿no? Uh-huh. Claramente, digamos, esta injusticia de la que tanto se habla desde hace muchos años, ¿no? Que ha quedado así, y que obviamente en la comparativa entre lo que se produce y lo que se recibe, digamos que quedamos en un desfasaje. Pensaba en esto, digo, sí, perdón. No, que decía que por eso también el alerta, y ahora sí yendo a los hechos recientes respecto al fallo de la Corte, porque el fallo de la Corte lo que hace es darle más recursos a la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país en términos de recursos por habitante, es de los distritos más ricos del país, y sin embargo la Corte lo que hace es consagrar mayores recursos, que obviamente no puede ser sino en detrimento del resto del país, en detrimento del federalismo, y por eso tanta preocupación no solo en nuestra provincia, sino en el resto del país. En el resto de las provincias, hay una alerta, una alarma por esa decisión de la Corte Suprema, porque sin duda atenta contra la posibilidad de generar un desarrollo equitativo, un desarrollo en igualdad de condiciones en todo el país, que es lo que consagra la Constitución, lo que debería suceder, que es que haya un reparto de recursos equitativo para poder generar igualdad de oportunidades para todo el territorio nacional, para todos los habitantes del país, independientemente de donde nazcan y donde crezcan, ¿no? Uh-huh. Por otro lado pensaba, a pesar de estas dificultades y demás, veíamos la foto también del gobernador y de los ministros con todos los integrantes de los distintos gremios, digamos. Se ha mantenido durante estos años una relación de ida y vuelta con paritarias permanentemente abiertas, de todas formas, y con revisiones, obviamente teniendo en cuenta la inflación, pero una relación en la cual no ha habido tantos conflictos como los que vivimos en la provincia hace muchos años. Recordamos cada vez que, caso conflicto docente, caso con conflicto con estatales, con distintos gremios. En ese sentido también se ha cambiado un poco el paradigma, teniendo en cuenta cuál es la relación del gobierno de la provincia con los gremios, ¿no? Sí, la verdad que sí, sobre todo es muy contrastante respecto de
los 4 años del gobierno anterior, donde ha habido no solo un ajuste brutal sobre el salario de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, sino también una situación de precariedad laboral, de deterioro de las condiciones de trabajo. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es mantener, como mencionabas, un diálogo permanente, una escucha, una búsqueda de solución a los problemas que se plantean, más allá de la cuestión salarial en sí misma, tratar de comprender la situación, tratar de buscarle soluciones. Para eso es importante el diálogo, para eso es importante el ida y vuelta, y eso lo hacemos permanentemente. Y a su vez nos planteamos un objetivo al inicio de la gestión, que fue trabajar en la recuperación del salario. Se venía de esos 4 años de una caída entre un 20 y un 30% del salario, según el régimen, según el sector, y la verdad que en un contexto muy complejo, porque nos tocó transitar la pandemia, no hay que olvidarlo, 2 años de pandemia, el 2020, el 2021, hemos logrado ir recuperando salario real, ir recuperando el poder adquisitivo. No es sencillo, es un esfuerzo importante que hace la provincia. Para eso se han tomado decisiones que son las que permiten avanzar en esta dirección, decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con el proceso de reestructuración de deuda, que nos permitió aliviar fuertemente la carga de servicios de deuda sobre el presupuesto de la provincia, y también con un acompañamiento del gobierno nacional que fue importante para poder contar con los recursos para avanzar en la recuperación salarial que estamos llevando adelante y en el resto de las acciones que ayer mencionaba y nombraba el gobernador tan exhaustivamente, ¿no? En ese sentido, hay un diálogo permanente también, con el ministro de Economía a nivel nacional, justamente teniendo en cuenta que la situación es mucho más, engloba mucho más que solo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que estamos en contacto permanentemente, hay una coordinación, estamos siguiendo las instancias de la economía nacional y a la vez tenemos, como decía antes, el acompañamiento del gobierno nacional que valoramos mucho. Pensaba, ¿cuáles son las claves y las expectativas también para el desarrollo económico en este 2023, ¿no? Este año, que es un año particular, decimos siempre, los años de elecciones son particulares también, pero la economía sigue girando, y ¿cuáles eran las claves este año en la provincia? Sí, a ver, en primer lugar, como para repasar un poquito, hay que decir que venimos de 2 años de un crecimiento bastante importante, bastante notorio, por supuesto, después de no solo lo que significó el año 2020 en términos productivos, que fue un año de una caída muy significativa, producto de la pandemia, ¿no? De lo que ya todos conocemos y nos ha tocado vivir y transitar, pero no solo de la pandemia, sino que previamente la provincia de Buenos Aires y Argentina transitábamos ya 2 años de recesión. En 2018 y 2019 fueron años de recesión para la economía argentina, para la economía de la provincia, con caída de la producción, con cierre de empresas, sobre todo con un impacto muy importante en pequeñas y medianas empresas. A partir de el año 2021 es que estamos viviendo un proceso de recuperación económica bastante significativo. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2021 crecimos 11,4%, estamos estimando un crecimiento para el año 2022, todavía no están los datos definitivos, pero en torno al 4%, son 2 años consecutivos de un crecimiento bastante significativo. Este crecimiento, si uno lo mira por sectores, fue muy generalizado durante el año pasado. La verdad que hemos visto un andar económico, en términos de actividad económica, de crecimiento de forma muy amplia en términos de sectores económicos, pero sin lugar a dudas la industria viene traccionando de una manera muy importante el crecimiento. La industria que ya se encuentra en niveles superiores a los niveles de 2019, o sea, ya se recuperó lo perdido durante la pandemia y ya estamos por encima de los niveles de 2019 en términos de números. Estamos un 13% arriba en los últimos datos, que son a noviembre del 2022, y eso es importante sostenerlo. Si hablamos de los desafíos para este año, para el 2023, es sostener esos niveles de actividad, sostener una industria pujante como viene siendo, sostener el crecimiento que estamos viendo también en términos de empleo.
es importante. Hacia finales del año pasado estuvimos transitando muchos meses consecutivos de crecimiento tanto de la actividad como de la actividad industrial, como del empleo, algo que no se veía hacía muchísimo. Con lo cual, para este año, obviamente que hay desafíos que hay que transitar, pero lo importante es buscar las políticas públicas que sean necesarias para sostener el dinamismo de la industria, para sostener la creación de empleo, para trabajar sobre lo que falta, lo marcaba también el gobernador, trabajar sobre una mejor distribución del ingreso, trabajar sobre una mayor recuperación del salario. Creo que por ahí son las claves para que se pueda sostener el crecimiento, ¿no? Porque además hay que decir que el crecimiento se basa también en tener una distribución más equitativa, en poder sostener los niveles de consumo que permitan traccionar a los sectores económicos, y esas son las claves para este año, digo yo. Me parece que se ha visto un 2022 muy positivo en términos de la actividad, con algunas cuestiones pendientes. Lo importante es sostener la actividad económica y avanzar sobre esos temas pendientes que todavía faltan, ¿no? Se ha hablado muchas veces, digamos, de este plan 6x6, digamos, ¿no? Y decíamos, este es un año particular en donde, bueno, vos decías, ¿no? Todavía falta, vamos en el mismo camino de crecimiento y de recuperación de lo que se perdió durante la pandemia y tiempo anterior también. Ahora, hacen falta más años, digo, el plan 6x6 no nos cierra en 4, digamos, tenemos, hace falta que, una reelección del gobernador Axel Kicillof, digamos, en este caso, él no lo ha dicho, concretamente, pero lo ha dado a entender, quizás en el día de ayer también, ¿no? Bueno, lo cierto es que, todo esto que vengo comentando respecto de la actividad económica, tiene que ver con una concepción del Estado, obviamente que es fundamental el rol del sector privado y ha sido fundamental para lograr los niveles de actividad económica que estamos viendo y que uno los ve recorriendo toda la provincia, pero también ha sido posible gracias al acompañamiento del Estado en materia productiva, con un Banco Provincia que se ha puesto al servicio realmente de la provincia, de los sectores productivos de la provincia, de las pequeñas y medianas empresas de la provincia, con muchísimas líneas de crédito a tasa subsidiada, también con el rol del Estado en materia de obra pública, eso también que es muy importante lo que se está haciendo en obra pública y que eso dinamiza las economías locales, dinamiza la actividad económica, dinamiza el empleo. Y sin duda en términos de la provincia, transformación de la provincia, claro que falta. Hablábamos antes de los déficits estructurales que tiene la provincia en materia de infraestructura, se están llevando adelante muchísimas obras, pero se requiere todavía más, se requiere seguir avanzando en las rutas de la provincia, en la infraestructura hídrica, seguir trabajando en materia de infraestructura escolar, en escuelas que se han inaugurado ya casi 150 nuevas escuelas en toda la provincia y se han reparado y hecho obras pequeñas y no tan pequeñas en otras tantas escuelas y muchísimas más, con lo cual es muchísimo lo que se hizo, todavía falta. Efectivamente, como mencionás, hay un plan que es el plan 6x6 que tiene que ver con después de 6 años de políticas por un lado neoliberales y después de pandemia en la provincia, hacen falta 6 años para poder hablar de una transformación en la provincia. Ese es el proyecto político que tiene el gobernador y que en realidad tiene nuestro frente político. Claro. Y ese es el plan, digamos, del frente político, y después las candidaturas se definirá el frente en función de una decisión colectiva. Claro, pero lo importante es que el frente tiene un plan y que ese plan tiene que ver con la transformación de la provincia a partir de un Estado presente, que es lo que se viene llevando adelante en estos años, ¿no? Sin duda, el plan es a largo plazo, ¿no? En ese sentido. Sin lugar a dudas. Pablo, muchas gracias por charlar con nosotros, por tomarte unos minutos para hablar con Radio Provincia, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes.